Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y en el video de hoy vamos a tocar un tema que la verdad es algo interesante tanto para ustedes como para mí, y la verdad es que es muy importante saber esto. Estamos hablando sobre usar mods o aplicaciones de terceros en Brawl Stars. Veremos las diferencias, los tipos que hay y obviamente las consecuencias. Tal vez alguien de Supercell esté viendo esto y quiero decir que con esto no quiero fomentar el uso de mods, al contrario, este video es más que nada informativo para que jugadores no lo hagan y cualquier problema puedes contactarme. Ya te la sabes, suscribirte al canal, dejar un buen like y sin nada más que decir, ahora sí, comenzamos con el video. En Brawl Stars ya hemos tenido de todo. Hemos visto en el juego cosas que pues no deberían estar ahí, como los bloques indestructibles, otras estructuras como esas sillas, como poner muros, pero muros indestructibles con lo que sería el muro de Sprout, cosas muy raras. También hemos visto que se ha podido jugar con brawlers que aún ni salían y muchas cosas más que como son de relevancia tú tal vez ya las has de saber. Y es que esto te puede salir a ti en Brawl Stars. Si es que tienes suerte te puedes encontrar con uno de estos mapas extraños, los cuales tienen bloques que no están en Brawl Stars, que no están en el editor de mapas, y si encuentras uno de ellos pues muy bien. También he visto como una tendencia de agua en los mapas de Balón Brawl, y es que esto ya existía antes, solamente que ahorita como que eso está deshabilitado, no hay mapas con ello y podríamos decir que entra en esta categoría de estos mapas. Y últimamente esto se ha estado como que pronunciando mucho, viralizando mucho, añadiendo nuevos objetos como carritos, muchas cosas más. Esto lo puedes encontrar en los concursantes del creador de mapas. Una vez publicados esos mapas los puedes encontrar si es que tienes suerte. Creo que Supercell ya puso algunos filtros, pero a algunos se les escapan, así que puedes encontrarlos aún. Algo igual de misterioso son los videos que tengo en privado, así que si quieres ver los videos que tengo en privado solamente tienes que unirte al canal, esto es opcional. Aparte, si es que quieres me puedes tener de amigo dentro de Brawl Stars y en los juegos de Supercell, conocido mejor como los miembros del canal. Así puedes apoyar al canal. Hay varios niveles con diferentes beneficios que puedes ver en el botón de unirse. Ahí si quieres apoyar al canal te puedes unir, Esto es un apoyo extra, pero igual ya me apoyas mucho viendo mis videos, así que gracias. Y sin nada más que decir, continuamos. Hay muchísima variedad de mods y servidores privados de Brawl Stars, los cuales están prohibidos. Existen mods como los ya mencionados que son para el creador de mapa, los cuales son bloques que no están en el juego. También existen mods de textura, los cuales pues traen skins o brawlers que nunca hemos visto, y aunque no afecte nada dentro del juego ya que es visual, aún así te pueden banear, te van a banear, amigo. Hay algunos mods que son interesantes, que son hechos por la comunidad solamente para mostrar ideas de skins, cómo se vería este skin dentro del juego y cosas así, pero al igual están prohibidos por Supercell, amigo, no los puedes jugar. Algo también como el Brawl Stars en 4K, que esto fue una buena idea, se veía muy bien, pero desafortunadamente ya no existe. También hay otras creaciones interesantes como el Brawl Stars en 3D, que prácticamente consiste en ver a Brawl Stars desde otro ángulo, con otra visión. Y sí, se ven muy interesantes estos mods, pero por nada del mundo puedes probarlos porque te van a banear, y ahorita te voy a explicar los tipos de baneo que hay en Brawl Stars. Y sí, como anteriormente lo dije, pueden ser cambios visuales, pero al igual están prohibidos en Brawl Stars. También hay mods que están modificados para que los brawlers lancen miles de ataques y cosas nuevas, cosas que nunca se han visto, cosas locas, pero al igual que los otros tienen las mismas consecuencias. Prácticamente cualquier cosa que no sea el juego original, que no venga de ellos, pues es motivo de ban, ya que estás usando una aplicación modificada o de terceros. Y este video lo estoy haciendo a causa de lo reciente que está pasando en Brawl Stars. Community Manager ya lo ha dicho, y es que Dani, sí, el men de las Brawl Talks, recientemente le han comentado de esto, ya que surgió un caso en el cual un jugador podía poner los emotes de Griff. Todos sabemos que este brawler aún no ha salido y falta mucho para que salga su desafío para conseguirlo gratis. Todavía no está dentro del juego. Y lo que ha pasado, que este men le comenta al Community Manager que uno de sus amigos está usando este pin que aún no sale. Anteriormente, hace unas semanas también pasó esto con lo que serían los emotes que nos dieron al jugar el desafío. También muchas cosas más que se veían raras dentro del juego. Pero regresando a lo de Dani, él mismo confirma que tal vez esté utilizando uno de estos mods y por lo cual sería baneado. Así es, amigo, aunque tu amigo te diga que lo instales, que pruébate esto, que vas a tener todo antes que todos y esas cosas, amigo, no lo hagas porque te van a banear. Y es que no te voy a decir pueden banearte, no, amigo, es que sí te van a banear. Y tal vez te preguntes y vayas a decir, oye, pero ¿por qué en otros juegos como en el Minecraft me puedo instalar mods, me puedo instalar texturas? En el Friday Night Funkin' también me puedo instalar texturas y no me banean. ¿Por qué? Porque en Brawl Stars no puedo hacerlo, tendré un poquito más de variedad y será interesante. Y sí, lo digo porque me ha pasado que me preguntan por qué pueden hacerlo aquí y acá no. Para empezar, tú al hacer esto estás infringiendo los términos y condiciones
gracias de Supercell, los cuales pues aceptas al instalar Brawl Stars o cualquier juego de Supercell. Y ojo que ahorita vamos a pasar con lo que serán los tipos de baneos, que esto la verdad es muy importante porque no solamente va de banearte la cuenta, va a mucho más. Y es que como sabemos, Brawl Stars es como que un juego competitivo y alguno de estos mods de texturas o lo que tú quieras pueden influir en ello, pueden darte ventaja tanto como causarte problemas, y en caso de que haya un problema pues no es culpa de Supercell, es culpa de ti. Y aparte hay un progreso del juego, ya sea el gratis o el de paga, que si tú pagas pues te dan como que estos beneficios de poder hacer tus misiones más rápidas, poder conseguir las cosas más rápidas, el brawler más rápido. Y si es que tú tienes la manera de obtenerlo antes que todo sin haber comprado el pase o tal vez con el gratis, estás perjudicando tanto a Supercell como a los jugadores, ya que tienes una cierta ventaja sin haber hecho nada. Y en algunas ocasiones esto cuenta como que una filtración, a diferencia como los demás juegos también tiene sus puntos de baneo, vale, pero como en el Minecraft podemos instalarlo ya que no estamos perjudicando a nadie, solamente es para nosotros y para nuestros amigos que son mundos privados. Aparte Minecraft como que lo maneja de otra manera, ellos mismos incluyen esto. Friday Night Funkin' también tiene su manera, pero como no es un juego online lo puedes hacer, puedes ponerte hasta un mod de Brawl Stars en ello, un mod del Cristian Nodal, lo que tú quieras, y no te van a banear ahí porque no es un modo online y no estás afectando a nadie. Ahora veremos los tipos de baneo que hay en Brawl Stars, y con solamente tener la aplicación ahí instalada, amigos, si tienes una cuenta de Brawl Stars, una cuenta de Supercell ID en tu dispositivo, te van a banear, lo uses o no. Y es que en Brawl Stars te pueden banear de diferentes maneras. Sabemos que existen baneos temporales desde 3 días hasta un mes, pero estos son por diferentes causas. Tal vez 3 días te banean por decir una mala palabra del chat y te reportan, pero esto de los mods y servidores privados es una cosa más grande. Te pueden banear tu cuenta, tus cuentas que tengas de Brawl Stars si es que tienes más de una, y es que te pueden banear hasta el IP del celular como lo hacen en Free Fire. Para que lo entiendas, es que te van a banear tu celular y no vas a poder jugar ningún juego de Supercell en él. También cabe decir que si te banean de Brawl Stars, te banean también de los demás juegos. Cualquier juego de Supercell que tú juegues como Clash Royale, Clash of Clans, si están vinculados a tu cuenta de Brawl Stars, pues no los vas a poder jugar más. Y como te decía, es un baneo igualito al de Free Fire, que tú si en Free Fire usas hacks o algo por el estilo, te van a banear el celular y nunca más vas a poder jugar Free Fire en ese celular. Pues esto igual pasa en Brawl Stars si tú das alguna aplicación de tercero o algún mod o algún servidor privado. Con solamente instalarlo, con solamente tenerlo ahí, estás infringiendo las políticas de Supercell, por lo tanto te van a banear tus cuentas de Brawl Stars o de Supercell que tengas ahí. Así que por mucho más que te llame la atención, por mucho más que sea bueno, no lo instales porque si no seguro te van a banear. Así que te sugiero nunca probar uno de ellos. Y pues vale gente, ya hemos llegado al final de este video, espero que esto te ayude para poder prevenir y cosas así. Suscríbete al canal, deja un buen like y sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Tomen agua y los TQM, chao chao.